La he denominado la esencia de una iglesia generacional. La esencia de una iglesia generacional. Y el texto base que vamos a utilizar está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Y vamos a tratar de ir viendo varios pasajes bíblicos. Ya vamos a usar este de base, pero vamos a usar también otros textos para poder ir comprendiendo cuál es la esencia de una iglesia generacional. Hechos capítulo 2, versículo 17, dice de la siguiente manera: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Sobre quién? Toda la gente, todas las generaciones. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, dice, y profetizarán. Hombres y mujeres por igual, dice el apóstol Pedro en esta profecía de Joel. Así que, Señor, te damos gracias por este momento. Queremos pedirte, Señor, la dirección del Espíritu Santo para que nos pueda ayudar, nos pueda guiar en todo lo que vamos a hacer, Señor, el día de hoy. Padre, queremos que todo lo que nos rodea te honre a ti en el nombre de Jesús. Queremos hacer todo esto con excelencia, reconociendo que tú eres el Señor de nuestra vida. Señor, queremos plasmar esta palabra en el corazón de la hermandad, Señor, que no sea una palabra más, sino que sea una palabra que también pueda calar en lo profundo de nuestra vida, entendiendo que somos un cuerpo, somos una iglesia, Señor, y necesitamos, Padre, la intervención de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La esencia de una iglesia generacional. Hermanos, la familia o la iglesia latinoamericana tiene una historia rica y diversa. La familia latinoamericana en la cual nosotros pertenecemos, tenemos incluso la capacidad como familias y como iglesias a lograr adaptarnos a diferentes cambios. A lo largo de las décadas, la iglesia del Señor ha sido un refugio para diferentes familias. Familias que no solamente están compuestas por padre y madre, sino que diferentes familias, ¿cierto?, a lo largo de la historia, pero que han logrado encontrar en la iglesia y en el Señor un refugio para sus vidas. Tanto madres solteras, padres solteros, familias reconstruidas, pero todas son importantes para el Señor. Toda familia es amada por el Señor. Sin embargo, enfrentamos desafíos en nuestras familias hoy día que tenemos que tener la capacidad y la prudencia y la sabiduría de parte del Señor para poder enfrentar estos desafíos. Hoy día, como familias latinoamericanas, tenemos el aislamiento entre diferentes edades. Tenemos también la falta de comprensión mutua entre las generaciones jóvenes, también como en las generaciones mayores. Tenemos el desafío también de integrar a los más jóvenes a nuestras iglesias y también a los más mayores en un mismo propósito. Pareciera ser que hay fricciones en diferentes generaciones donde se logra ver que tanto los mayores como los más jóvenes, ¿cierto?, no logran convivir en este desafío cultural. Y eso es un desafío para nosotros como iglesia. Ahora, ¿cómo podemos cambiar este desafío? Debemos pensar en primer lugar que cada miembro de una familia es importante. Cada persona que compone un grupo familiar es importante. Los abuelos hasta los más pequeños. Desde los jóvenes, adolescentes, son importantes porque hay un principio bíblico en esto. Que cada uno de nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Cada uno de ustedes pertenece a un mismo cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, tanto niños, jóvenes como ancianos comprenden hoy día lo que es la iglesia del Señor y tienen un rol único y esencial. Nuestros más mayores tienen un rol único y esencial en la iglesia.
tanto así como los niños y los jóvenes. Cada uno de ellos es importante. Desde aquel bebé que viene a cambiar el sistema de familia, ese bebé que llega a la casa y ya uno como padre ya se olvida de dormir completamente. ¿A cuántos padres le ha pasado eso? Que no han logrado dormir plácidamente después de tener un bebé. Hasta el adolescente, hermanos, que pareciera ser que está enfrentando una etapa conflictiva con su identidad. O incluso hasta los ancianos y ancianas que comparten historias que muchas veces son o dejan algo de duda. Pero son historias. Si nosotros como iglesia no valoramos a todas las generaciones que comprenden la iglesia del Señor, vamos a tener una iglesia friccionada, una iglesia con conflictos, porque necesitamos a todas las generaciones para poder avanzar. La iglesia está llamada a ser una familia espiritual multigeneracional. ¿Lo cree usted eso? Cada una de las generaciones de la iglesia es importante para el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, la esencia de una iglesia generacional no es solamente tener personas de distintas edades, porque eso no es una iglesia generacional, sino que nos permite que cada generación sea un aporte para la edificación y el avance del reino de Dios. Una iglesia generacional es aquella que considera todas las generaciones como un aporte para el avance de la obra de Dios. Esa es una iglesia generacional. No es una iglesia que solamente los adultos mayores están por ser un número en la iglesia, o que los niños son una molestia para la iglesia. No, una iglesia generacional es aquella que considera que todos los grupos etarios de la iglesia son importantes para el Señor y para el avance del reino de Dios. Así que si tú eres mayor y piensas que ya es inútil, no. Dios sigue llamando a generaciones mayores para servir en el reino de Dios. No importa la edad que tú tengas, hoy día necesitamos hombres y mujeres que colaboren para servir en la obra de Dios. Hermanos, el reino de Dios es el único trabajo que no necesita una edad para trabajar. Todas las edades son necesarias para servir al Señor. Ahora, ¿cómo se manifiesta una iglesia generacional? La esencia de una iglesia se manifiesta a través de tres características esenciales. Lo primero, la sabiduría. Segundo, la fuerza. Y tercero, la unidad. Una iglesia que quiera avanzar, una iglesia que comprende lo que es el reino de Dios, se compone de tres elementos: sabiduría, fuerza y unidad. Amén. En primer lugar, por lo tanto, lo que necesita una iglesia es la sabiduría de las personas mayores. Sabiduría de las personas mayores. Y para eso quiero que vamos a Tito, capítulo 2, versículo 1. La carta pastoral de Pablo a Tito dice de la siguiente manera: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. ¿Pero qué dice Tito? Mire, ¿qué le dice Pablo a Tito? Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir como sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, aquí va, no solamente para los varones, enseña también a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie, ni emborracharse. En cambio, deben enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien, a someterse a sus esposos.
entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Y el esposo dice, amén, escuché por ahí. No, pero tenemos que explicar el contexto de la carta, por supuesto. Ahora, y para eso tenemos que considerar lo siguiente. En la primera parte del pasaje, el apóstol Pablo le solicita a Tito que enseñe la siguiente verdad bíblica. Y la siguiente verdad bíblica es lo siguiente, que los mayores deben ser dignos de respeto y deben vivir sabiamente, deben mantener una fe sólida y deben ser hombres llenos de amor y de paciencia. Cuando la carta de Pablo a Tito le enseña que los hombres mayores, las generaciones mayores, tienen que comportarse de una manera digna. Y resalta algunas actitudes, principalmente que sean una fe sólida. ¿Se dan cuenta? Y llenos de amor y paciencia. ¿Cuál es el problema? Que la figura en Chile o Latinoamérica del hombre mayor es precisamente que no tienen paciencia, ¿cierto? Y está catalogado también que al parecer no tienen tampoco tanto amor o paciencia con las generaciones más jóvenes. Es una verdad latinoamericana. Por supuesto hay casos excepcionales, hermanos. Ustedes no entran ahí. Eso es un caso excepcional. Ahora, no obstante, los hombres mayores de nuestra congregación, el Señor los está llamando a mantener una fe sólida. El ejemplo de sabiduría que un hombre mayor debe demostrar a los más jóvenes tiene que ser un hombre lleno de amor y de paciencia con los demás. Para que nosotros seamos una iglesia generacional, debemos contar con hombres mayores en la congregación que sean ejemplo para los más jóvenes. Amén. Deben ser ejemplo para los más jóvenes en paciencia y en amor. Hoy día, hermanos, tenemos una sociedad y una generación, principalmente nuestra generación de millennials, ¿cierto? Que el gran conflicto que hay es que tienen una carencia afectiva por situaciones que vivieron en su infancia. Y esas carencias que muchos de nosotros vivimos, o ustedes a lo mejor viven, las escrituras vienen a cortar ese tipo de cadenas. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo que los hombres mayores deben ser llenos de amor y de paciencia. Una iglesia generacional es una iglesia donde sus hombres, varones, son hombres llenos de amor y mantienen una fe sólida, una fe inquebrantable. Porque el Señor nos ha llamado a nosotros como esposos, como abuelos ustedes, como tíos, a que puedan mantener una fe inquebrantable para la familia. ¿Lo cree usted? Necesitamos ese tipo de hombres en la congregación, con amor y paciencia por la iglesia de Cristo. Ahora, en la segunda parte, el apóstol Pablo enseña que las mujeres mayores, y ahí entran las hermanas. ¿Dónde están las hermanas mayores? Hay pocas y yo veo hartas de acá. O sea, me refiero a que, no hartas, perdón. Mayores en el sentido de una generación mayor, no de cierta edad. ¿Ya? Bueno, son cosas que pasan. Voy a tomar agüita. Veo hartas mayores en sabiduría en la iglesia. ¿Ah? Ahí sí, mayores en sabiduría. Ahora, ¿cómo es una mujer sabia? Porque Tito refleja, o Pablo a Tito, le refleja lo que es una mujer sabia. ¿Cómo se debe comportar una mujer que quiere ser sabia en la congregación? ¿Y sabe cómo lo describe Tito? Como alguien que no debe calumniar ni hablar mal de otros. Una mujer sabia en una congregación tiene que tener la capacidad de controlar la lengua que Dios le dio. ¿Saben por qué? No es por algo antojadizo, es porque ustedes, hermanas, están siendo ejemplo para las mujeres más jóvenes de la iglesia. Dice que no deben ser tampoco borrachas,
enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos y a hacer el bien. O sea, una iglesia generacional cuenta con hermanas, ¿cierto?, que están dispuestas a servir como ejemplo para las generaciones más jóvenes. Hermanos, ¿cómo queremos que nuestras generaciones jóvenes o de mujeres jóvenes o futuras madres, futuras esposas crezcan sabiamente si tienen malos ejemplos en la casa o en la congregación? ¿Se dan cuenta? Es necesario que una iglesia generacional cuente con hombres y mujeres sabias. No que andan rencillando en cualquier lugar por situaciones que no valen la pena, hermanos. O sea, si tenemos una iglesia con hombres y mujeres poco sabias, es una iglesia que va a tener el día de mañana jóvenes también poco sabios. Hermanos, el Señor quiere usar tu vida con las jóvenes y con los jóvenes. El Señor quiere usarte para bendecir a los más jóvenes, pero debe de estar dispuesta y dispuesto a renunciar a actitudes que no son bíblicas, sino que ser referentes a esta nueva generación. Hay un mundo, hermanos, hoy día sin referentes para las generaciones jóvenes. Y los jóvenes siempre están buscando referentes. Las niñas muchas veces miran a referentes a sus padres o a sus madres, porque estamos buscando como seres humanos referentes para poder avanzar. Nadie puede crecer en el Señor si no crece bajo la cobertura de un referente. Por eso que es importante que de la iglesia Camino de Gracia se levanten referentes con fe inquebrantable, con fe sólida, con algo que sea un sustento para la casa, abuelos y abuelas que mantienen una casa sabia bajo los parámetros de Cristo. Si queremos nietos que sean hombres y mujeres de Dios, nosotros debemos estar dispuestos a cambiar y renunciar a nuestra vida para que los demás vean en nosotros el reflejo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque a ustedes, a nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos nos están observando. Y el llamado del Señor a través de Tito es que sean hombres y mujeres sabias. A la hora de hablar, ser sabio y ser sabia. Contar hasta 10 y lo que voy a decir va a edificar a la iglesia. Si eso no va a edificar, usted como hombre y mujer sabia debe guardar silencio. Porque hay generaciones que lo están observando. Amén. La Escritura, hermanos y hermanas, nos señala acerca de la sabiduría de los mayores. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y hasta la llegada del Señor, incluso en la iglesia del Nuevo Testamento, el hombre mayor, la mujer mayor, era símbolo de sabiduría. Era un símbolo de sabiduría. ¿Cuál fue el gran problema de Roboam, el hijo de Salomón, cuando se divide el reino? Es que no escuchó a los más sabios, escuchó a los más jóvenes. Miren el error que cometió, que llegó a dividir el reino de Israel. Porque en las Escrituras la sabiduría tiene que ver con las personas mayores. Hay un mundo de sabiduría que usted le puede entregar a alguien. Un mundo de sabiduría, hermanos, de cómo usted muchas veces vivió la misma situación que vivió su hija, que vivió su hijo, que vivió este joven. Todos ustedes en algún momento fueron jóvenes, ¿o no? Nadie nació viejo. Nadie. Todos tuvimos una etapa de niñez, de adolescencia, de juventud. O sea, ¿por qué no encontrar en ustedes, no voy a decir cuántos, la riqueza de la sabiduría? La riqueza de la sabiduría, hermanos. Mire, Robert Barriger, un pastor, y él tiene un libro que se llama Abuelos, puro potencial para la iglesia. Y miren lo que dice él, dice: es claro que la sociedad moderna idolatra a la juventud, pero la iglesia no debería ser igual a su entorno. Si Dios diseñó la vejez, lo hizo con propósito. Y la iglesia debe ser una punta de lanza, no solamente en proteger a los mayores, sino en ayudarles a vivir con propósito y dignificando sus experiencias de vida. Los abuelos amontonan años de experiencia,
suelen ayudar con las motivaciones correctas, tienen más tiempo para hacer las cosas y sin embargo, demasiados abuelos están sin ser aprovechados en las iglesias. Cuando caminamos bajo los parámetros del reino, usted puede ser siempre un aporte para las generaciones mayores. Hermanos, no importa la edad que tú tengas. Josué y Caleb eran hombres mayores. Caleb era un hombre mayor, pero era un hombre que fue un ejemplo para miles de generaciones, incluso para nosotros. Dame, dice Caleb, ese monte, Señor, solamente ese monte. Pero porque eran hombres y mujeres que pensaban en las generaciones anteriores. Hermanos, si usted el día de mañana aparta la presencia del Señor, ¿cómo será recordado por sus hijos y por sus nietos? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si el día de mañana el Señor viene y llama a mi vida, ¿cómo seremos recordados por nuestras generaciones? Como aquel hombre o mujer que no hizo aporte a la familia, o como un hombre y una mujer con una fe inquebrantable. Tenemos que hacernos esas preguntas, hermanos, que es importante. Para las personas o los hombres de generaciones mayores, es importante seguir modelando nuestro carácter al carácter de Cristo. Dios no ha terminado todavía contigo, hermano y hermana. No ha terminado contigo. Necesitamos que hombres y mujeres de la iglesia mayores tengan en oración a los más jóvenes. Tengan en oración a las jovencitas, tengan en oración a los niños. Ustedes pueden ser un aporte extraordinario desde la oración, hermanos, también. Necesitamos mujeres y hombres mentores para las nuevas generaciones. Si el Señor la ha estado llamando al servicio, usted puede ser un gran mentor y mentora para las nuevas generaciones. Pero tienes que decirle que sí al Señor. Te animo, hermano y hermana, a vivir sabiamente en tu conducta y comparte los testimonios que Dios ha hecho a través de ti a los más jóvenes, a los niños. El Señor necesita todas las generaciones de la iglesia para que el reino de Dios siga expandiéndose. Amén. Te necesita a ti, hermano. Y tú puedes decir, pero ni la salud no me acompaña, que ya han pasado tantos años. Ya las canas están cubriendo todo mi cuerpo. Pero aún así, si el Señor te tiene con vida, es porque a Él le ha placido usarte todavía. Todavía eres útil para el Señor. Pero tú lo tienes que creer. Tú lo tienes que creer. Si tú no lo crees, hermanos, van a venir cualquier persona a decirte algo y no vas a avanzar. El Señor todavía quiere usar tu vida. Amén. En segundo lugar, necesitamos la fuerza y la visión de los jóvenes. ¿Dónde está la juventud de la iglesia? Poca juventud, hermano. Veo a varios mayores levantando su mano, pero a toda la juventud. Dice que la juventud llega hasta los 65 hoy día. Así que veo varios jóvenes acá. Hermanos, una iglesia con esencia generacional necesita la fuerza y visión de los jóvenes. Primera de Timoteo 4:12. Vamos a ver el modelo de Timoteo. Y esto va para los más jóvenes ahora. Ahí los adultos mayores dicen, ya, ahora le toca a los jóvenes. Dice, primera de Timoteo 4:12, dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Lo que le dice Pablo en la Reina Valera dice que nadie tenga en poco tu juventud. La traducción, ¿cierto?, es que nadie subestime la juventud. Ahora, Timoteo era un discípulo de Pablo. En Hechos, capítulo 16, el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, pasando por Listra, por la ciudad de Listra, recoge, ¿cierto?, recluta a Timoteo. Timoteo era hijo de madre judía y de padre griego. Timoteo dice en las escrituras que llegó a ser
un gran hijo en la fe, el verdadero hijo en la fe del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con Timoteo? Que Timoteo era joven. Ahora, Timoteo para la comunidad del primer siglo, alguien joven era prácticamente de los 30 años hacia adelante. O sea, podríamos deducir que Timoteo tenía alrededor de 30 años o 35 años, pero era un joven. No tenía mucha experiencia en la vida y el apóstol Pablo le encomendó hacerse cargo de una de las iglesias más grandes de Asia Menor, y era la iglesia de Éfeso. Colaboró también con Timoteo Priscila y Aquila. No sé si han escuchado de Priscila y Aquila, que fueron colaboradores del apóstol Pablo. Ahora, al ser un joven que estaba a cargo de una iglesia tan grande, probablemente estaba lleno de inseguridades. Estaba lleno de conflictos, estaba lleno, ¿cierto?, de conflictos o inseguridades, porque también vivían en una sociedad patriarcal, donde los mayores, en este caso, era visto que tenían que hacerse cargo de iglesias o eran supervisores de las iglesias. Por lo tanto, cuando Timoteo recibe, en este caso, la comisión de Éfeso, me imagino a Timoteo todas las inseguridades que él vivía. ¿Cuántos aquí, los más jóvenes, o ustedes incluso, han sentido que hay un desafío tan grande que no lo van a tomar en cuenta por ser demasiado jóvenes? Había un reto, sin embargo, en el liderazgo de la carta, porque no solamente tenía que hacerse cargo de la iglesia de Éfeso, sino que además debía corregir doctrinalmente a la iglesia de Éfeso. O sea, tenía una doble carga. Primero, te haces cargo de la iglesia. Segundo, vas a tener que ir, combatir con las nuevas herejías que están sucediendo en aquella iglesia. O sea, la pega, perdón la palabra, pero la pega de Timoteo no era para cualquiera, hermanos. Y usted y yo a lo mejor no nos sentiríamos capacitados. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo una palabra de aliento: que nadie subestime tu juventud, le dice a Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. ¿Cuál es el problema de esta generación, hermanos, afuera de las iglesias? Y Dios nos libre de ser una generación donde los mayores subestiman a los más jóvenes. Porque Dios ha escogido a los que Él quiso. Él llamó a los más jóvenes también para liderar. Él llamó a los más jóvenes para servir en la obra de Dios. ¿Por qué no el día de mañana tener pastores jóvenes? Donde en vez de estar criticando a las generaciones más jóvenes, se pone usted como generación mayor codo a codo para ayudarle a crecer en la obra del ministerio. Ahora, sin embargo, le decía a Timoteo que debes ser ejemplo en toda conducta. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es el problema de nuestra generación más joven? Que vivimos con una sensación de ansiedad constantemente. Vivimos con una sensación de inseguridad constantemente. Lidiamos todos los días con traumas de infancia o traumas de generaciones pasadas. Pero quiero decirte algo, generación más joven, el Señor ha venido para cortar toda trauma que tú has vivido en tu infancia o en tu generación. La palabra de Cristo, la cruz de Cristo, viene a cortar cadenas y cadenas generacionales, porque aquel que se encuentra con Cristo es nueva creación, nueva criatura. Por lo tanto, tienes que tomar la mano del Señor y el Señor te va a usar, pero el Señor también te va a acompañar para que vayas sanando toda herida que sin querer muchas veces nuestros padres o abuelos dejaron en el camino. Debemos ser una generación de ejemplo para las nuevas generaciones. ¿Saben por qué, hermano? Porque podemos transmitir muchas veces nuestras complejidades a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hermanos, el Señor Jesucristo ha venido para ser Señor de las generaciones mayores y de las generaciones más jóvenes. Amén. ¿Qué le ha dado el Señor a la generación joven? Salud y energía. ¿Tienen salud y energía los más jóvenes? Amén, dice.
Los más jóvenes, Dios les ha dado salud y energía. ¿Cuál es el problema de la generación anterior? Lo que yo escucho es que ya no tengo salud y no tengo la misma fuerza que tenía a lo mejor hace 20, 30 años atrás. Pero por lo tanto hay una generación hoy día en la iglesia que necesita usar la energía y la fuerza que viene del Señor para que el reino de Dios avance. Es necesario decirle sí al Señor. Sí, Señor, aquí estoy disponible para ir, para servir en tu reino. Amén. Eso es parte. Hermanos, cuando partimos esta congregación hace un año atrás y poquito más, no crea que fue un proceso tan fácil. No lo crea usted que fue algo que dijimos, vamos a plantar una iglesia y vamos el Señor. Y vamos. No. Hermano, yo estaba lleno de inseguridades, llenos de temores, de conflictos. Tenía que ir a la oración cada día. Tenía que ir a la oración con el Señor cada día porque tenía un mundo de inseguridades en mi mente. Porque era joven, que los demás no me van a escuchar, que no me van a poner atención, que no van a considerarme como pastor. Pero eso es normal, porque uno está lleno de inseguridades, hermanos. Y soy vulnerable con ustedes, le abro mi corazón. En mi mente en algún momento estaba, y si me dedico completamente a mi carrera nuevamente. Me dedico a mi profesión, pero entendí en algún momento de parte del Señor que era Dios el que nos había llamado. Era Dios el que nos había apartado para la obra del ministerio. Y aún con todas las inseguridades que teníamos, se la entregamos a nuestro Señor. Dijimos, Señor, toma esta inseguridad, toma nuestros temores y te los entregamos a ti, Señor. Joven, tú puedes estar lleno de inseguridades y de temores para decirle que sí al Señor. Pero el Señor necesita tu vida. El Señor necesita tu profesión. El Señor necesita tu energía. El Señor necesita tu mente para que la obra de Dios avance. Necesitamos jóvenes, abuelos, ancianos, niños con una fe inquebrantable, porque afuera hay mucha gente que necesita al Señor. Y si las generaciones de la iglesia no trabajan juntas, hermanos, vamos a seguir marcando el paso. Bendito sea el Señor. Joven, aprovecha la energía y la pasión de la juventud para servir en el reino. Sé un ejemplo de vida cristiana, como el apóstol Pablo le exigía a Timoteo. Sé un ejemplo en todo, para que nadie menosprecie tu juventud. Sé un ejemplo en fe, en pureza. ¿Se dan cuenta? Utiliza herramientas modernas para el reino de Dios. Las personas mayores te necesitan a ti también para aprender y crecer. ¿Cuál es el gran conflicto que tenemos hoy día como sociedad? Es que tenemos una generación de adultos mayores botados, hermanos, y necesitan que los más jóvenes le ayuden. Hermanos, cosas básicas, desde ayudarle a aprender un computador, desde enseñarle a leer. Necesitamos una generación completa que sirva al Señor. Amén. Y esta palabra es para ti. Hoy es el día de servir al Señor. Amén. Y en tercer lugar, con esto termino, con este punto por si acaso, no que voy a terminar ya. En tercer lugar, una iglesia que tiene una esencia generacional es una iglesia unida en el mismo espíritu. Miren, Proverbios 20:29 dice así: la gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Miren lo que dice este proverbio. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Hermanos, una iglesia en unidad es una iglesia que valora la fuerza de los jóvenes y la experiencia de los mayores. Cada generación en una iglesia tiene un valor. Cada generación en la iglesia tiene un valor para el Señor, un valor único. Jóvenes aportan energía y acción, mientras que los mayores ofrecen sabiduría y dirección.
Hermanos, si no estamos aprovechando nuestra experiencia para ser mentores de los más jóvenes, significa que no hemos entendido el reino de Dios. Amén. Miren el Salmo 145, 1, 4, dice que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Hermano, cada generación debe mantener la continuidad del Evangelio de Cristo. El día de mañana tú no estarás, pero tus hijos y tus nietos tienen la responsabilidad de anunciar el mensaje del Evangelio. Que cada generación, dice, cuente a sus hijos de tus poderosos actos. Cuéntale, mayor, cuéntale, mujer sabia, a los más jóvenes todo lo que el Señor ha hecho con tu vida, todas las misericordias del Señor que Él ha hecho a través de ti. Una generación debe trabajar junta para expandir el reino de Dios. Efesios dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Esfuércense. Esto no es algo fácil del día para otro. No es que yo voy a salir de la iglesia y voy a decir, no, ya ahora voy a comenzar. No, es un esfuerzo. ¿Y saben por qué es un esfuerzo? Porque tengo que renunciar a una cantidad de prejuicios que tengo en mi mente para que podamos trabajar juntos y colaboremos en el reino del Evangelio, en el reino de Dios, perdón. ¿Y saben qué es lo más importante? Que cada hombre y mujer en la iglesia tiene un propósito de honrarse unos a otros. Jóvenes, honren a las personas mayores. Hónrenla. Personas mayores, honren a los más jóvenes. Deben honrarse mutuamente, amarse mutuamente. Aún con nuestras diferencias, debemos trabajar juntos. Josué y Caleb unieron fuerza juntos para que puedan mostrarle a jóvenes y ancianos que pueden colaborar juntos para alcanzar la promesa del Señor. Cada generación es como un instrumento en una gran orquesta. Cada una tiene un valor importante para que la música del Señor suene en armonía. Cada uno de nosotros es importante, iglesia. Como conclusión, en camino de gracia debemos crecer, servir y avanzar cuando todas las generaciones trabajan en armonía para la expansión del reino de Dios. No podemos conseguir o trabajar en nuestro lema si tenemos generaciones friccionadas o divididas que no quieren trabajar juntos. Debemos trabajar para que las generaciones de la iglesia se honren mutuamente y entiendan el valor que cada uno de nosotros tiene. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos? La esencia de una iglesia generacional. Tenemos, hermanos, escasez de mentores para jóvenes, para jovencitas.